Nos mandaron algunos Me lindos. imagino que habrá habido una gran Hermosos. cantidad. Sí. Algunos con Adorni, de Claro. Julio con Adorni. Claro, Sí. está muy bien. Pero bueno, aquí estamos, como decíamos, porque pregunta mucha gente cómo venimos, bueno, como se puede, ¿no? Y de vez en cuando a uno le pega un sacudón de este tipo, Claro. pero acá estamos, en pie. No, nada, ni cura plus, ni refrianés, ni nada que tenga pseudoefedrina, no puedo. podés. No, lo tengo proscripto, no prescripto, proscripto por los Proscripto. médicos, sí. Y como dijo en algún momento el doctor Borocotó, un resfrío se cura con medicamentos en una semana y sin medicamentos en 7 días. Exacto. ¿No? Así dijo Borocotó, que de eso sabía. Hablando de Borocotó, Darse vuelta también, pero bueno. tampoco pude comentar ayer, lo hacemos brevemente hoy. Bueno, podemos hablar de el abrazo tripartito y de el nuevo ministro, Diego Santilli, digo por lo de Borocotó, ¿no? Ustedes recordarán que más de una vez le contamos que había arrancado en las listas del peronismo, ¿no? Hace muchos años, muchos años. Listas en las que estaba activando fuertemente y que luego de darse cuenta que no tenía el anclaje suficiente por su origen, por su discurso, por sus características personales y políticas, se mudó de partido, ¿no? Es un porteñazo de aquellos, Santilli. Y se nota esa gran diferencia de arranque con Manuel Adorni. Ayer vi un ratito, yo no me privo de nada, ¿no? La presencia de Santilli con Majul, que ya se ha transformado en una suerte de moquette generalizada, ¿no? Para que lo felpude cualquiera en cualquier momento, que sea el gobierno, por supuesto, y que calculo yo le retornará o le representará una retribución importante. Porque bueno, el día anterior presidente por teléfono, antes él era el paño de lágrimas de Adorni, ahora aparece como una suerte de chaperón de Santilli. Y Santilli, por supuesto, con un lenguaje más llano, con menos arrogancia, sin provocar, sin generar esa situación de desgaste que todo el tiempo provocaba el estúpido de Adorni, habló con Majul de las cosas que son chamuyo y las cosas que son ciertas, incluso con esa terminología, ¿no? Mucho más hábil, mucho más, diría yo, preparado para una situación de esa naturaleza. Lo que hay que decir que, como suele pasar en el gobierno, y con todos, o la mayoría casi diría aplastante, de los integrantes de La Libertad Avanza, no están a la altura del rol que desempeñan. Es decir, este es el gobierno de Javier y Karina Milei, pero del PRO. La presencia, la asistencia, la estructura para un partido fácilmente infiltrable, como dijo Macri, sobre el PRO, que no tienen conocimiento, que son nuevitos, la aporta efectivamente Mauricio, que es el jefe de la pandilla, ¿no? Gracias. Don Gato y su pandilla. Claro, Mauricio que está un poco corrido, al que supuestamente no responde Santilli, que tiene allí a Toto Caputo, a Sturzenegger, la tenía a Patricia Bullrich un poco díscola luego, pero en definitiva, cuando haga falta, cuando sea necesario, van a ir bajo el ala de el capo genovés. ¿Por qué digo esto? Porque es probable, y me atrevería a decir que es altamente probable, que Adorni sea procesado y tal vez vaya en cana. Pero Adorni, no sé si le va a pasar a Spert, porque Adorni es un recién llegado, es un nuevo rico, es un gil, además de ser un corrupto, y no tiene lo que tienen otros de los integrantes de un staff
con prosapia, con historia, con vinculaciones. Habiendo hecho lo que hizo Adorni, un dirigente peronista ya habría sido condenado, encarcelado, probablemente ejecutado, puteado, todo eso nada más, ¿no? Un dirigente como Adorni está afrontando la orfandad de la política, de la presencia con trayectoria, del apoyo de sus principales colegas. Y si fuera un dirigente del PRO no pasaría nada, archivarían la causa, como pasó con todas las causas que tuvo Macri y todos sus secuaces. Porque lo que no sabe Adorni, o no sabía, y creo que no lo sabe o no termina de comprenderlo el propio Javier Milei, es que ellos no pertenecen. Maíquez sí, y Maíquez es de Macri. Sturzenegger sí, y Sturzenegger es de Macri. Kirchner, el canciller, sí, y Kirchner es de Macri. Y así podríamos hacer una larga lista, como Pepín Rodríguez, ¿se acuerdan, no? Tuvo 2 años prófugo, ahora están hablando de que Adorni se iría en una semana, si no se va, le quitan el DNI y el pasaporte para que no pueda salir del país, ¿no? Porque no pertenece, porque no es de ese sector social de la porteñada que tiene la posibilidad de una cobertura que le ofrece el propio Macri, que designó a todos estos jueces, y que los mantiene a ellos, a su grupo, absolutamente impune, y Adorni, y lo que está alrededor de Adorni, hablo de algunos lúmpenes de la política que están detentando cargos importantes, están expuestos a esos vaivenes. Maíquez está claro que es el representante de Comodoro Pi de la justicia en el gobierno y no al revés. Eso ya se sabe. Es más, con la doctrina Irurzun, que se le aplicó a todos los dirigentes peronistas, Adorni no es que tendría que estar en cana, tendría que estar en un penal de máxima seguridad y aislado, en la celda de castigo. Irurzun, que cumple 75 años y ya avisó que se quiere quedar otros 5, como el viejo Maíquez. ¿Y qué va a pasar? Se va a quedar otros 5. Lo que es rarísimo es que para que se quede otros 5 años voten Lewandowski y otros senadores peronistas, la continuidad de estos tipos, porque ha pasado en el Senado de la Nación. Pero volviendo a la pertenencia o no, para que se plasmara la detención, desde mi modo de ver, arbitraria, injusta, con una causa armada, como es lo de Vialidad de Cristina, pasaron 10 años. 2 y medio desde que dejó el poder. Cuando se vaya Milei y deje Milei la presidencia de la Nación, que yo espero sea inmediatamente, ahora en el año que viene, no sé si van a pasar 2 años. Seguro que no van a pasar más de 10 como pasaron con Macri para archivar causas de correo, contrabando, paraísos fiscales, etc. Pero eso es lo que me parece no termina de registrar un hombre como Milei, que como hemos dicho en más de una oportunidad, vive en un universo paralelo, que sigue diciendo, a quien lo quiera escuchar, que Adorni es inocente. Aún y a pesar de los nuevos audios que probablemente hayan filtrado, más que filtrado, expuesto deliberadamente y conocido ayer o antes de ayer, en los que Adorni explica cómo son los mensajes de WhatsApp, bombitas se llaman, que se escucha una vez. Yo sé lo de las fotos. Igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, me han mandado fotos así que se ha borrado mi hija y cosas así que no quieren que yo No la... quieren registro. Sí, bien guachos son. Pero están los audios de las compras, de mandar a la secretaria a hacer compra con su tarjeta y él devolvérsela viva, toda junta, y así varios más. 129 millones de tarjetas. 139 millones de tarjetas en un par de añitos, ¿no? Quiero decir, es además de un chorro, un bobo. Y va en cana por bobo más que por chorro, si llega a ir en cana. No es bobo
Diego Santilli, que lo reemplaza en la jefatura de gabinete y que tuvo que recibir el bacho de la muerte, ¿no?, del padrino, cuando estando todavía abrazado a Milei no lo larga, porque más de uno decía, con correrse 2 pasos para atrás se salvaba. No se podía correr. Milei lo tenía abrazado y le hace con la mano derecha a Adorni que se arrime. Y Adorni se arrima y hacen como un scrum ahí, los 3 abrazaditos, diciéndose alguna cosa, no sé si dándose aliento, pero abrazados los 13. Esto es significativo. Esto es todo un mensaje del presidente. No sé si consciente, inconscientemente, voluntariamente, si es muy inteligente, muy hábil, muy desatendiendo esas cosas, un tipo en otro universo, como decíamos antes, pero la señal es bien clara. Así como en su momento los afiches de la capital federal, de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires, decían Milei es Adorni, Adorni es Milei. Bueno, este muchacho Santilli es Milei también, y por tanto es Adorni, ¿no? El carácter transitivo que alguna vez hemos aprendido. Este es un dato para tenerlo presente, porque no vimos a ningún otro de los integrantes del gabinete acercársele y abrazarlo, lo tenían a la distancia. Es más, la esposa misma de Santilli dijo que no vio el momento en que se abrazaron, haciéndose olímpica, muy bien. Pero este abrazo es toda una definición política, ¿no?, que lo contiene y lo contempla a Diego Santilli. Yo no sé qué va a pasar en lo inmediato. Lo que sí digo es que si Santilli comenzó su era, que supuestamente sería de diálogo, de apertura, de acercamiento a los gobernadores, de respeto institucional, como la empezó ayer o anteayer, reprimiendo a los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, despidiendo gente que trabaja ahí desde hace 50 años, en un instituto que no tiene casi ningún otro país de América Latina con sus características, fundado por un rosarino, Mario Báncora, que vivía ahí a la vuelta en el Parque Urquiza, que ahora se cumple la semana que viene, creo que 20 años de su muerte. Él y Balseiro, ¿saben por qué se llama así Instituto Balseiro Bariloche? Por el loto científico. Habíamos puesto el ARSAT, habíamos desarrollado tecnología que incluso se exportaba. Bueno, contra todo eso también va la inopia del gobierno de Javier Milei. Se le agrega el despido de los becarios y los trabajadores, la represión con la gendarmería, que antes iba a cuidarlos porque había material estratégico que tenía que ser resguardado, y ahora va a cagarlos a palos a los muchachos que veían todos los días desde hace años laburando e investigando en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si ese es el primer paso de Santilli, bueno, estemos listos, atentos, vigilantes y dispuestos a enfrentar estas situaciones de aquí en más, porque comienza una etapa en la que, por otro lado, empiezan a activar las cuestiones vinculadas al proceso electoral incipiente, porque sobre fin de año se va a comenzar a discutir, se va a intentar modificar el régimen electoral, la ley electoral, las PASO, el piso de los partidos políticos, tanto a nivel nacional como provincial, pero para fin de año ya habrá movimiento, para febrero cierre de listas e inmediatamente después la primera etapa de un cronograma electoral que va a ser bastante extenso. Así que estemos atentos, ¿no? Insisto con esto, el primer paso, los primeros pasos de Diego Santilli, en un sentido completamente diferente al que había anunciado, son los que se han podido ver con lo que ha ocurrido en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con becados del CONICET también, ¿no? Después hablamos de economía, porque esa es la otra pata del asunto. Ya desde hace algún tiempo, si ustedes nos siguen, nos acompañan, habrán advertido que
lo que en algún momento razonablemente pensábamos como un factor determinante de la pérdida de adhesión, de confianza, de acompañamiento de este gobierno, como consecuencia de los casos estremecedores de corrupción, donde hay, por cierto, pendientes investigaciones diversas del narcolavador Expert, del ladrón en enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad Adorni, del propagandista de Libra, Milei, de los que reciben coimas, le hace Españuelo, que a la vez acusó Carina, del 3% en Landís, con todos esos retrasos, esa rémora en el Poder Judicial de Macri, no de Milei, de Macri, que ahora le sirve a Milei, todo eso se está dando efectivamente en un clima que supuestamente iba a causar estragos o daños, y no pasó. No pasó porque las elecciones de octubre la ganó Milei, después de que le habían dado un baile bárbaro en provincia de Buenos Aires, pero que la estrategia opositora no terminó de convencer porque era la profecía autocumplida. Si ganamos nosotros, decían los peronistas, mañana el dólar se va a 3 lucas, se vuela todo por los aires, explota, y la mayoría de los argentinos, aún estando mal, querían estar mal, pero sabiendo que iban a estar así de mal, y no estar peor como podían pensar a que ocurriría si Milei era rechazado. Y así ganó. Bueno, va a ser la economía, no va a ser otra cosa. No va a ser el latrocinio, no va a ser la vergüenza, no va a ser la estulticia de retroceder en conquistas y derechos, no va a ser el lambisconismo a los Estados Unidos, que dicho sea de paso, no lo invitaron a la ceremonia del aniversario de la independencia de Estados Unidos. Por eso no viaja Milei, porque no lo invitaron. Y sienta un precedente, el primer jefe de Estado que va a un festejo de la independencia de otro país en la embajada de Estados Unidos. Estuvo antes. Además que no saben que los cumpleaños no se festejan antes, pero bueno. Más allá de eso, lo que quiero decir es que no va a ser todo eso, ni siquiera en los niveles ridículos, absurdos, estentorios, hasta diría yo, aparatosos de un chorro como Adorni, o un jetón como Expert, a los que no le quitamos encima todos los cargos judiciales, ¿no? Porque esa es una descripción, si se quiere, de un modo coloquial. Pero son chorros, corruptos, ladrones, estafadores y todo eso. Va a ser la economía. Y va a ser esta situación que se está viendo ahora, en la que 2, casi 3 de cada 10 personas que ha tomado deuda no las puede pagar. Donde ha crecido la morosidad de una manera exponencial, donde se advierte que esa situación llega a los niveles medios de trabajadores con empleo registrado, que no pueden pagar las expensas, por ejemplo, de sus departamentos, que tienen que elegir qué impuesto se paga en tiempo y forma y cuál no, o qué servicio, que ya han reducido todo lo que podían reducir, en lo que para algunos podría ya ser un gasto superfluo, ¿no? Como la cuota de un club, o las clases de danza o de judo del chico, ni hablar de salidas, idas al cine, comer, alguna cosita que se permita, la compra de indumentaria, todo a la baja. Pero lo que está creciendo significativamente es la morosidad. Y lo conversaba esto con alguien vinculado a la City, al mundo de los negocios, que cuando la morosidad escala y se traza un vector que mes tras mes, día tras día primero y mes tras mes, va incrementándose, aunque sea levemente, eso es terminal. No hay ni un shock de dinero que lo pueda solucionar, ni una reactivación del consumo interno que lo pueda enderezar. Eso es una deriva, eso es una pendiente hacia la que marchamos. Y va a ser eso, y no otra cosa, lo que termine con los días de Milei tomando decisiones en contra de la mayoría de los argentinos. Pero para eso falta. Son ahora las 7:27 de la mañana.